En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Ethereum, tratando qué está pasando con la criptomoneda y especulando sobre hasta qué punto puede llegar la subida. Ethereum se encuentra a muy poquito de romper de nuevo los máximos históricos alcanzados, por cierto, en el ciclo alcista del año 2020-2021. Esta zona de los 4.800 aproximadamente es un nivel que, del mismo modo que el 98% de criptomonedas que hay ahora mismo en circulación, en cuanto a distintos tipos, distintas categorías, pues no habíamos roto. Bitcoin sí que lo había roto, BNB sí que lo había roto, alguna que otra ya había roto los máximos históricos de ese ciclo, pero Ethereum, entre la mayoría, no los había roto. Pues bien, se encuentra ya a muy poquito, más o menos, pues es un 15% aproximadamente. Ahí lo tenemos, un 15, 16%, y sería un hito importante ya que pues marcaría el principio de algo, porque no solo es que estemos viendo Ethereum romper o Ethereum con una probabilidad elevada de romper los máximos históricos, sino que si analizamos dominancias, capitalizaciones, comparamos Bitcoin con altcoins, Bitcoin con todas las altcoins menos el top 10, si vamos haciendo comparaciones de este tipo, vemos que se está gestando un cambio que va más allá de un mero rally o de un mero movimiento impulsivo. El punto es que para saber a dónde vamos, para saber qué es lo que podemos esperar a partir de ahora, tenemos que saber primero de dónde venimos. Esto es importantísimo porque es la base de todo. Igual que para empezar a hacer las cosas bien, también tienes que saber lo que no hay que hacer mal, pues para saber hacia dónde puede llegar un movimiento, tienes que saber de dónde viene ese movimiento, ya que eso te da seguridad y confianza de hasta dónde puede llegar. Esto es algo de lo que venimos hablando desde hace meses y meses. Fijaros la estructura que comentamos en la cual Ethereum en la parte derecha del gráfico pues podía formar un nuevo mínimo que terminó formando un impulso, un pullback y una continuación con bastante fuerza. Esto lo traté en Twitter, pues qué sé yo, ¿dónde está? En abril de este año, pero en Telegram lo llevábamos hablando desde enero y desde febrero de este mismo año. Yo Twitter no lo he usado nunca y empecé a utilizarlo para esas fechas, para abril, y pues bueno, subí el post, algo que ya habíamos tratado anteriormente en Twitter. El tema es que esto de aquí lo comparamos con otro gráfico. Ya lo sabéis, quien sea más antiguo en el canal se habrá hartado de ver cómo comparábamos la estructura de Ethereum, que ahora la tenemos en la parte izquierda del gráfico, con la del SP500 en el año 1990. Los movimientos eran prácticamente idénticos y es que Ethereum pues venía de subir, forma esa especie de doble techo, rompe el mínimo anterior, del mismo modo que el SP500 se viene de subir, doble techo, rompe el mínimo anterior, acumula y se levanta tomando la liquidez de los máximos anteriores, acumula y se levanta tomando la liquidez de los máximos anteriores, capitulación rompiendo los dos mínimos anteriores, capitulación rompiendo los dos mínimos anteriores y desde aquí impulso, pullback y continuación con fuerza. Y desde aquí impulso, pullback y continuación con fuerza. Ahora mismo Ethereum como tal se estaría encontrando en el mismo punto en el cual se encontraba el SP500 aquí. Esto es el SP500 rompiendo la zona de esos máximos anteriores y esto es Ethereum rompiendo la zona de estos máximos anteriores. Lo mejor de todo que es que si quito la repetición de este gráfico, o mejor dicho, si le doy a continuar, lo que podemos ver es que lo que ocurrió con el SP500 es que continuó con la tendencia alcista, es que continuó con esos movimientos impulsivos y siguió rompiendo máximos históricos constantemente de forma prácticamente semanal. Es cierto que en su momento, cuando estuvimos en esta zona de aquí, en Ethereum, estuvimos dudando. Al final no puedes predecir al milímetro qué es lo que podíamos esperar y si bien entendíamos que la estructura podía ser tal y como ocurrió aquí y como marcamos aquí, en el momento, pues bueno, había la opción, oye, podemos venir a formar un doble suelo, podemos formar un movimiento correctivo un poquito más denso. Al final el pullback fue muy rápido y ya continuamos. Eso también hablaba de la fuerza en la cual se encontraba Ethereum, hizo de alguna forma que reajustáramos ciertos aspectos. Aspectos que vinieron precedidos, y ya con esto rematamos el de dónde venimos, por las bandas de regresión logarítmica. Ethereum
en todos y en cada uno de los mercados alcistas anteriores, los fuertes, lo que había hecho previo a explotar con tanta fuerza era meterse dentro de estas bandas de regresión logarítmica. En el año 2015 lo hizo, en el año 2017 lo hizo, en el año 2019-20 lo hizo, y cuando estábamos en máximos anteriores no lo había hecho aún. Por eso hablábamos de que el precio podía capitular y llegar hasta la zona de los 1200 sin ningún problema. Llegamos al final a 1370. Bueno, pues nos quedamos a un poquillo, ¿no? Pero esto era un punto importante a tener en cuenta, y más aún replicando el patrón de diagonal con 3 toques y ruptura, diagonal con 3 toques y ruptura, diagonal con 3 toques, que podíamos esperar, ruptura, es decir, todo encajaba. Entonces, entendiendo todo esto, entendiendo el de dónde venimos, podemos presuponer o empezar a especular sobre hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque el de dónde venimos no solo nos indica la similitud del patrón del SP500, no solo nos indica el cambio de estructura con el impulso, el pullback y la continuación, no solo nos indica aspectos que ya vemos, sino que también nos indica que hemos llegado a zonas que, históricamente hablando, han repercutido en ciertas reacciones, y esas reacciones se traducen en movimientos impulsivos, con fuerza, con contundencia, lo cual nos da seguridad. ¿Nos da seguridad para qué? Para tomar decisiones, para esperar movimientos, para esperar estructuras hacia una dirección o hacia otra. Y antes de explicar o de enseñar un poco lo que exactamente espero que ocurra con Ethereum, podemos ir contextualizando respecto a no de dónde venimos, sino dónde estamos. ¿Cuál es el punto en el cual se encuentra ahora mismo Ethereum? Pues bueno, si analizamos un poco los retornos históricos de Ethereum año tras año, desde el año 2015 hasta este año 2025, fijaros dónde tenemos el año 2025. Aquí lo tenemos literalmente en la zona inferior. Ahora Ethereum, con este movimiento reciente, está situándose de nuevo, o se ha situado de nuevo por encima del ROI positivo. Durante todo este año, Ethereum ha estado cayendo, y las grandes subidas que ha formado Ethereum han sido simplemente para empatar, por así decirlo, y recuperar las pérdidas. Y esto provoca que muchas veces perdamos la noción de dónde estamos, pero la realidad es que Ethereum está en uno de los peores años de su historia. Por suerte queda mucho año, pero sigue dentro de uno de los peores años de su historia, porque si tratamos todos y cada uno de los años, ¿cuáles son los años que actualmente se encuentran peor que Ethereum? El año 2024 se encuentra mejor, el 2023 se encuentra mejor, el 2022 estaba peor, el 2021 estaba mejor, el 2020 estaba mejor, el 2019 estaba peor. Bueno, en este preciso instante, en este preciso instante estaba mejor. 2018 sí que estaba peor, 2017 no, 2016 no, y 2015 sí. Solo 2015, 2018 y 2022 están por debajo de Ethereum en este año 2025. 16, 17, 19, 20, 21, 23 y 24, 7 años se encuentran por encima. ¿Esto es positivo o es negativo? Hombre, yo lo veo bastante positivo, simplemente porque nos augura un margen de mejora tremendo. Nos augura una posibilidad de seguir mejorando y seguir sumando puntos sin que esto se desmadre, hablando mal, importante. Porque si ahora Ethereum, desde el punto en el cual está, se va a un ROI 2, es decir, multiplicas tu inversión, simplemente tendrá por encima 1, 2, 3, 4 años, 21, 20, 16 y 17, pero se encontrará Ethereum en la mitad. No será algo que destaque mucho si multiplica por 2. Entonces esto es algo que nos puede ayudar a entender un poco el margen de mejora que tenemos. Históricamente hablando también, en cuanto a ciclos, en cuanto a meses, ha ocurrido algo que no había ocurrido nunca en la historia, y es 5 meses seguidos en negativo de Ethereum. Diciembre del 2024, enero, febrero, marzo y abril del 2025. 5 meses seguidos en negativo. Esto no había ocurrido nunca. Habíamos llegado a tener 1, 2, 3 y 4 meses en negativo. Bueno, momentos así un poquito más tensos, pero 5 meses en negativo nunca los habíamos vivido. De este año no son los 5, son 4, pero bueno, de este año hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5 negativos y 1, 2 positivos solo.
Solo 2 meses positivos de Ethereum. Ahora bien, ¿qué meses? 40% de subida y 53% en mayo y en julio. Es verdad, ahora nos enfrentamos a los 2 meses en los cuales, históricamente hablando, Ethereum no obtiene muy buenas rentabilidades. Ni agosto ni septiembre son buenos años para Ethereum. Tampoco lo son para Bitcoin. Agosto y septiembre son 2 años bastante flojitos para Bitcoin. Entonces, vamos a poner desde el año 2010. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que el mercado se enfrenta a 2 meses que, históricamente hablando, no son los mejores. ¿Es un problema que creo que tenemos que tener en cuenta sí o sí? Yo no lo veo tan así. Evidentemente es algo a valorar y es algo que tiene que, de algún modo, mantenernos alerta, sí. Pero, ¿cuál es el contexto? El mercado siempre intenta equilibrarse. Si venimos de 5 meses seguidos en negativo y si este año solo hemos tenido en positivo 2 meses de 7, tampoco es algo habitual. 5 meses en negativo nunca lo ha sido. Y 2 meses de 7 positivos tampoco es normal. Con lo cual el mercado suele equilibrarse. Así que, ¿por qué no este año, pese a que ahora, históricamente hablando, nos enfrentamos a 2 meses que no son positivos? ¿Por qué no pueden ser este año 2 meses positivos para equilibrar si venimos de incumplir otras probabilidades históricas? Otra cosa, como hemos hecho en el canal muchas veces, porque este tipo de métricas las analizamos mucho, sería, no, es que pues de este año la mitad han sido buenos, la mitad malos, no hemos tenido ni 5 ni 4 meses seguidos en negativo, tal, venimos dentro de un entorno, si queremos catalogarlo, de normal, ¿no? De un entorno que no ha tenido ni nada extremadamente bueno ni nada extremadamente malo, como por ejemplo el año 2023, que sin más. Finalizamos el 2022 con 2 meses en rojo, 2023 al principio fue bastante bueno, pero sin nada que desmarcara mucho, luego 3 meses tal, pues nada extraño, ¿no? Pues podemos esperar que se cumpla lo habitual. Pero claro, si estamos en un punto en el cual ya no hemos cumplido lo habitual para mal, porque se supone que deberíamos habernos comportado mejor de lo que nos hemos comportado, porque ahora sí que vamos a cumplir lo habitual también para mal. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces es algo que debemos de alguna forma tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Así que tenemos otro elemento positivo, otro elemento a nuestro favor a valorar. Dicho esto, vamos a situarnos en lo que podemos esperar. Y lo que podemos esperar, tal y como no voy a volver a ir a Twitter a enseñar que lo habíamos comentado hace meses, ni tampoco a Telegram, ni nada, porque no es lo que me gusta. Simplemente he utilizado lo de Twitter pues para que veáis que también tengo Twitter, para que engañarnos. El punto es que la estructura, una vez hemos entendido de dónde venimos y dónde estamos, tenemos esa fuerza y esa certidumbre de hablar de hacia dónde vamos. Y esto es importante, porque si a ti te dejan este gráfico de aquí y te enseñan solo esto, ¿a qué te costaría decir hacia dónde vas? Porque es que no sabes si venimos de formar un gran movimiento impulsivo y si estamos formando un pullback y podemos continuar. ¿A qué no? Tú sabes que el precio se ha levantado, ha hecho así y ahora se ha vuelto a levantar. Si no ves que aquí hay resistencias, las medidas móviles, si no ves nada, si no sabes ni cuál es este gráfico, en cuanto a temporalidad, te va a costar, ¿verdad que sí? Pues esto es lo mismo, pero a gran escala. Aunque veas mucha más información, si no sabes de dónde vienes y qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y si no sabes en qué punto nos encontramos ahora, que es lo que acabamos de ver, te va a ser muy difícil determinar hacia dónde vamos de forma clara y sostenible a largo plazo. Puedes acertar de chiripa una vez o dos, pero no te vas a dedicar a esto. Y es el punto en el cual nos encontramos ahora. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos, vamos a ver hacia dónde vamos. Y todo parte de un patrón. Esto ya lo tratamos en su momento, pero es este patrón de aquí, esta especie de patrón mariposa que tiene en cuenta diferentes niveles que proceden de zonas de Fibonacci, comúnmente hablando, para que todos nos entendamos, y que parten de una estructura de máximos y mínimos crecientes con estas zonas de aquí que, extendiéndolas y determinándolas, nos permiten saber y marcar un punto específico para Ethereum durante el próximo ciclo. Cuando digo ciclo me refiero a semanas o meses. No, esto no habla de tiempos, habla de números, de proporciones, mejor dicho. Entonces, si vamos a marcar esas proporciones en lo que tenemos ahora mismo en Ethereum, nos venimos aquí, gráfico semanal, en TradingView, en el panel de dibujos. Si venís aquí, esta es la figura.
es literalmente esta de aquí, la podéis encontrar pues aquí. Entonces clicáis, es el patrón este, el primero, X, A, B, C, D. Clicáis aquí y si nos venimos, marcamos el punto X, ahí tenemos el punto A, ahí marcamos el punto B, aquí tenemos el punto C y ahora, esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Pues lo único que tenemos que hacer es irnos a esta zona de, fijaros, ¿cuál es este nivel? 1,618. Pues si te buscas ese 1,618, puedes ver que sin ningún problema la zona objetivo para Ethereum durante un periodo de tiempo indeterminado, porque esto es así, ahora explicaremos, oye, ¿y entonces cómo podemos saber? Bueno, ahora lo comentaremos. La próxima zona son los 5.800, 5.900, 6.000. Tenemos que entender que son zonas, que son estructuras, que son, no es milímetro a milímetro, es entender. Del mismo modo que, pues, cuando el precio estaba cayendo con fuerza, ya hablábamos de ese cambio de estructura y estábamos todo el mundo paniqueando y hablábamos de ese cambio de estructura y no sabes exactamente, pues fijaros, había dudas, ¿no? Pues yo qué sé si va a ser aquí o va a ser un poquito más abajo. Más o menos interpretas, ¿no? No sé cómo sé si el pullback va a llegar aquí o va a llegar un poquito más arriba. Bueno, pues en este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Esto se refiere a que el precio de Ethereum llegará directamente hacia los 6.000? No, la respuesta es no. Va más enfocado a entender que las fluctuaciones en la dirección contraria, que las habrá, probablemente las habrá, oye, pues ojalá ocurra como en el año 2021 y vaya del tirón, ¿no? Pero bueno, podemos presuponer que alguna fluctuación habrá, igual que la hubo aquí o igual que la hubo aquí en la dirección contraria. El punto es que esas fluctuaciones no significarán un cambio de, simplemente significarán eso, fluctuación, pullback, desaceleración, noticias negativas, momentos de pánico, momentos de declaraciones, tal, lo que sea, que generan ventas superiores a las compras en periodos determinados para continuar. No para formar un cambio de. Esto de aquí es un cambio de. ¿Cambio de qué? Pues cambio de estructura. ¿Por qué? Pues porque el precio sube, hace un doble techo y además rompe los mínimos anteriores. Es un cambio de estructura clarísimo. Bien, si el precio hace así, un impulso, un pullback y una continuación, un pullback y una continuación, esto no es un cambio de nada. Esto es un pullback para seguir subiendo. Pues bueno, este patrón no te focaliza en el tiempo, te focaliza en el precio, de forma proporcional respecto a anteriores caídas y anteriores subidas. Entonces, podemos esperar llegar a los 5.800, 6.000 durante las próximas semanas o próximos meses, dependiendo de la aceleración de este movimiento, pero eso no exime al precio de formar movimientos bajistas entre medio, sin que esos movimientos bajistas sean, hablando mal, vinculantes y generen una estructura distinta o un movimiento duradero mayor. Así que nada, recuerda que abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo, encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.